Buen día mis amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este sábado, nuevamente con ustedes en el podcast El tiempo del éxito y la felicidad. Acabo de terminar un video para YouTube, ahora estamos incorporando a nuestra fase de audio o podcast, ¿no? Videos, ¿no? Tratando diferentes temas acerca de nuestra personalidad. Hemos empezado con la depresión. Luego vino la autoestima, hablamos de la salud y en unos momentos subiremos el video del amor. Un video espectacular en la cual muchos vamos a poder compartir, ¿no?, nuestra esencia. Pero hoy lo que nos atañe, ¿no?, nuestro momento es hablar de finanzas. Estamos en esta temporada exclusiva de los números y las cifras. Mi nombre, Elvis Cumpa, pero me encuentran en redes como Elvis Time, ¿no?, de reloj en inglés, o el tiempo. Y acabo de crear un enlace que me permite enlazar todos mis enlaces, ¿no?, a nuestras redes. Ahí van a encontrar el link, ¿no?, en el Spotify, a nuestra red de YouTube, ¿no?, Instagram, Facebook, Twitter, Instagram, tenemos TikTok, YouTube, ¿no?, Quora.com, en la cual estamos compartiendo bastante en la absolución de consultas, de inquietudes de la vida y temas en general. Amazon, ¿no?, donde tenemos la publicación de nuestros libros. Todo empezó, ¿no?, como un juego, un deseo, ¿no?, se ha concretado. Hemos hecho un libro físico que lleva el título del podcast, El tiempo del éxito y la felicidad. Con este hashtag van a poder ubicarnos, todos juntos sin espacios. Y también un poemario, ¿no?, Pedagogía del amor, nuestra etapa de romanticismo. Bueno, mis amigos, un gusto tremendo y empezamos, ¿no? Habíamos dejado la acción la semana pasada en Juventud 1. Esto es nuestra Juventud 2, ¿no? Seguimos avanzando en finanzas. Recapitulando, ¿no?, estaba terminando mi primer trabajo a nivel profesional, ¿no?, luego de ya haber pasado por muchas etapas laborales de manera informal. Pero recordar este punto en mi fase académica, ¿no?, sobre todo de colegio, y que es crucial en el tema de finanzas. Yo era un alumno promedio para arriba, muy dedicado al estudio, y en esta etapa a veces algunos compañeros tenían problemas, ¿no?, para hacer algunas tareas, ¿no? Ya más que nada en secundaria, ¿no?, yo pude ver el tema económico en ciertas circunstancias, ¿no?, que yo podía hacer el trabajo de investigación y pedir una colaboración, ¿no?, o de repente apoyar en el examen, ¿no?, y tener por ahí una regalía. Esto de cierta manera era bueno para mí, ¿no?, porque estaba generando un interés económico, y quizás no tan bueno para mis compañeros, pero les facilitaba que pudieran pasar algunos cursos. También yo aprovechaba mi carisma en el sentido de que tenía un buen amigo, como ya lo había comentado, que si no iba bien en los números, ¿no?, él me facilitaba, ¿no?, y por un tema de amistad no había, digamos, una contraoferta. Pero el agradecimiento, ¿no?, porque me salvó del curso de física, que fue el más difícil. Y a pesar de todo eso, logré terminar en un tercer honroso lugar a nivel de todos los quintos, ¿no?, del colegio Alfonso Ugarte. Pero bien, era una etapa que quería mencionar porque hay tema económico. Luego, terminando el trabajo, ¿no?, la fase del primer trabajo, y entrando al segundo, luego del instituto, ¿no?, sí había diversión, ¿no?, porque el instituto, mi alma mater, Paul Müller, se preocupaba por generar espacios culturales, tanto para el inicio de la actividad primavera, ¿no? Habían eventos deportivos. Recuerdo que los fines de semana participaba en un equipo de fútbol, ¿no?, de los chicos malos o bad boy, y de ahí los cachorros, y estaba como arquero.
Ganamos algunos torneos, ¿no? Habían concursos de poesía, ¿no? Oratoria, que progresivamente fui avanzando y ganando algunos de ellos. Composición, ¿no? Ya en el instituto tenía buena escritura, ¿no? O valoraba mi escritura, y un cariño especial a mis profesores Ortiz, ¿no? Carlos Ortiz Pons, y el profesor Juan Manuel Vicuña, ¿no? Miguel Ángel Chávez Chogna, mi profesor de programación, Cortijo, profesor Miscan, en realidad una serie de seres humanos, el profesor González, ¿no? Seres humanos invalorables, ¿no? Nuestra tutora que nos abrió las puertas, mi Rosalinda Yaullos, ¿no? Nuestra madrina Lidia León, que nos acompañó toda la carrera, nuestro director Marco Miranda. Y no es por hacer un cherry, pero es importante que en el instituto o en la academia donde estés, ¿no? Te sientas bien. Y yo me sentí profundamente bien en mi periodo académico, ¿no? Por eso siempre ese agradecimiento y reconocimiento. No nos ven como un número más, sino como un ser humano. Y bueno, a nivel del instituto, ya las finales terminé, y cuando entra al segundo trabajo, ¿no? Que es de comercio exterior o importación de repuestos, maquinarias, ya tenía la experiencia del primero, y mi know-how, como dicen, era la programación, ¿no? Empiezo a desarrollar el sistema, ¿no? Lo hacía una gran parte en mi casa. No tenía inconvenientes de estar todo el día en la computadora desarrollando lo que iba mejorando, ¿no? Programaba en un equipo, en una laptop 486, pero muy resistente, ¿no? Iba probando, ¿no? El software de tal manera de que lo iba afinando. Al final era un Frankenstein que tenía muchas cosas, pero funcionaba. Y luego de terminar en unos meses el sistema, prácticamente el 2002, tenía 22 años, ¿no? Ya estaba participando en carreras pedestres, ¿no? Como les digo, si bien estaba concentrado en el trabajo y en el estudio, la actividad deportiva siempre me acompañaba. Y empecé a correr, ¿no? Hubo una carrera de RPP de 14 kilómetros del RIMAC hasta Chorrillos, ¿no? Y como yo ya salía a correr, como lo comentaba, por el distrito, me preparé, ¿no? Y lo importante era terminar. Y así poco a poco empezar a participar en carreras, hasta que, bueno, conocí a un entrenador, el profesor César Delgado, y el club de maratonistas, ¿no? Con los cuales íbamos a los fines de semana, ¿no? A diferentes puntos de Lima, ¿no? Fuera, como Matucana, Canta, Huaral, ¿no? Para poder entrenar. Y entre semana íbamos a La Videna para hacer velocidad en la pista de tartán. Son detalles muy valiosos que fueron formando y haciendo una disciplina, ¿no? Realmente no era muy disciplinado en el deporte, pero buscaba siempre dar lo mejor. Esa constancia, ¿no? De la actividad deportiva hizo que mejorase mis marcas, ¿no? Y eso lo comento en el libro porque es algo importante para tomar en cuenta. Entonces, en el trabajo es igual. Empiezo de cero, ¿no? Yo venía de una carrera de programación, ya había terminado el sistema, pero alguien tenía que monitorearlo y ver las cosas que había que mejorar, ¿no? Y en paralelo, me parece que mi compañera no iba a estar o necesitaba apoyo, ¿no? Entonces también se requería una persona que asista, ¿no? A la empresa en los puntos administrativos, ¿no? Y es ahí donde empiezo, pues, una nueva universidad o una nueva carrera en comercio exterior, ¿no? Fueron 5 años, ¿no? De trabajo continuo en altas y venidas, o sea, realmente problemas que había que afrontar, ¿no? Y como yo venía, digamos, de diferentes circunstancias, ¿no? Y la necesidad afectiva que siempre me estaba acompañando, pude tolerar, ¿no? El cariño, el respeto,
para aguantar todos esos puntos y luego salir adelante, ¿no? Pasar la marea. Aprender, por decir, a hacer documentos, a redactar documentos, a cotizar, ¿no? A hablar con las empresas, a hacer pedidos al exterior, a consultar precios, ¿no? A hacer seguimiento de pagos, a ir a la aduana, ¿no? A poder importar un producto que ha llegado, ¿no? Para hacer los documentos que se requieren, ¿no? Era una constante, ¿no? Que si bien a veces podía disminuir y en su momento aumentaba, ¿no? Y había que estar pilas y atentos porque el mínimo error podría perjudicar, ¿no? Las empresas a veces te evalúan, ¿no? Y todo tiene que estar en orden. Igual poder cumplir a tiempo el producto en su entrega para que el cliente quede satisfecho, ¿no? Y también se recibe el pago. Entonces fueron 5 años, ¿no? Más o menos hasta los 27 o 2007, ¿no? Donde yo en el tema económico podía desarrollarme, que si bien estaba alrededor del sueldo mínimo, que eran 500 soles, ¿no? Y esto es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Porque te cuesta la universidad. O sea, yo iba a trabajar y a aprender y me iban a pagar por aprender, ¿no? Claro que en esos 5 años pues lo dominé al revés y al derecho, ¿no? Pero es un proceso, como siempre digo. Y tenía la ventaja que papá estaba trabajando y mamá también. Entonces apoyaba en los gastos de la casa, pero compartíamos los gastos. Y como participaba en las carreras, parte de ese dinero lo destinaba pues a comprar indumentaria deportiva, ¿no? De costo moderado, ¿no? Tenía amigos que podían comprarse zapatillas de marca de 300 soles para correr y yo, bueno, prefería comprar las zapatillas de Huancayo, ¿no? O unas zapatillas manejables alrededor de 30 a 50 soles. Porque mis ingresos, y eso hay que tomarlo en cuenta, no me permitían sobregastar, ¿no? Sobregirar. Entonces era consciente de eso, que tenía que buscar cosas a ese ingreso, ¿no? Y por lo que había visto en la historia, ¿no? Mi padre siempre buscó mejores precios, ¿no? Una calidad moderada, ¿no? Más que una marca. Entonces pude yo juntar, no compraba dólares y empecé a ahorrar en soles, ¿no? Pero a veces recibía pagos en dólares, ¿no? Entonces 500 soles podría ser un ingreso que a cambio de 3 soles o 3.50 en esos tiempos, ¿no? Podías comprar 100, 150 dólares. Pero si no los guardé, empecé a ahorrar en colchón. Guardar el dinero debajo de la cama, si es que se podía, ¿no? Y tuvimos unos problemas económicos en los cuales varios meses, ¿no? De repente no podía recibir todo mi ingreso o mi tiempo de servicio, ¿no? Si bien uno llega a acostumbrarse, ¿no? Incluso tienes la idea de jubilarte en una empresa, ¿no? Algo que todos podemos estar pasando y hay que evaluarlo, en qué momento hacerlo. No lo hagan de jóvenes, ¿no? Pero vivan su proceso. Y era el gran apego, ¿no? Ya empezaba a escuchar a la doctora Carmen González, de Frente y Sin Máscara, que hablaba en el RPP todas las noches. Y había una idea, ¿no? De revolucionar la mente. Y en el 2017 decido visitarla y ahí hago el gran salto, ¿no? Ahí es donde descubro mi necesidad afectiva al apego laboral, ¿no? Y no tomé en cuenta todo lo que había aprendido, la experiencia, ¿no? Simplemente quería salir del trabajo. También estaba estresado porque no tomaba vacaciones tampoco. Era continuo. Tenía permisos, ¿no? Para poder salir a entrenar, ¿no?
el horario, ¿no? Yo trabajaba de 10 a 5, de lunes a viernes. Era un horario soñado. Mis ingresos no eran lo soñado, pero el horario era el adecuado. Entonces, fin de semana me podía ir al cine, podía ir a correr, a entrenar, jugar básquet, ¿no? Incluso conocí una comunidad hindú, ¿no? Amigos que les gustan las películas de la India, ¿no? Iba a participar con ellos, a veces viajábamos un fin de semana, algún paseo, ¿no? Y así iba pasando el tiempo, ¿no? Pero tenía que cumplir un ciclo. Y el hecho de querer descubrirme en este año, a los 27, hace de que al día siguiente, después de la terapia grupal, ¿no? Que hay que tener también el valor de salir al frente y decirle, bueno, he pasado por esto, ¿no? ¿Y qué evalúa usted, ¿no? Hace de que mi mente se abra y al día siguiente, jefe, bueno, hasta aquí nomás, voy a dar los 15 días, pero ya no voy más. Quisieron aumentarme de repente, ¿no? Porque ya la empresa estaba mejorando, pero yo ya estaba determinado. Y eso es algo que siempre me ha acompañado, la determinación. Cuando tú tienes una decisión, ya es difícil que te vayas para atrás. Te vas adelante, así te equivoques. Y probablemente me equivoqué porque no estaba preparado para salir o no me preparé para salir. Acá hay una dificultad, ¿no? Vas buscando otro trabajo, vas viendo si vas a hacer algo independiente, ¿no? Pero bueno, uno no aprende o no te enseñan, ¿no? Cómo desenvolverse. Simplemente sales y punto, ¿no? Era como un emprendimiento, salir al ruedo. Y lo bonito de esto es que terminamos en buenos términos. La empresa me siguió llamando para hacer trabajos independientes, ¿no? Algunos amigos por ahí del primer trabajo también me llamaban para poder revisar. Pero fue un año, ¿no? El 2008, que si bien revolucioné, aproveché para sacar mi título de instituto después de 8 años de haber egresado, lo cual me iba a servir en un futuro. Y mantuve mis ingresos, no me excedí en gastos porque no tenía un trabajo fijo, ¿no? Empezaban a pagarme de repente algunos pendientes, ¿no? De repente en la empresa, y con los trabajos eventuales podía continuar, ¿no? En realidad, pues, el poder estar bien es que tú te sientas bien con lo que tienes, ¿no? O sea, yo podía compartir con mi familia, estar con ellos, pero podíamos compartir cosas pequeñas y estábamos bien. Hacer pequeños paseos o viajes y estábamos bien. Lo importante es que estábamos juntos, ¿no? No era el lugar, sino el momento. Y claro que después hemos ido a lugares de repente más costosos, ¿no? Porque quieres conocer, ¿no? Darte el gusto, ¿no? Y eso ha sido el resultado, ¿no? De poder ajustar en algún momento o en tiempos difíciles, ¿no? Para que te quede un saldo. Yo me acostumbré a vivir o manejar los 500 soles, ¿no? Y sobre ese gasto hacía un montón de cosas y me quedaba para ahorrar y encima apoyaba para la casa. Era como un hermano venezolano o como los hermanos venezolanos que inclusive mandabas remesas, ¿no? Porque te podías ajustar. Y eso sin descuidar la salud y comiendo bien, que es lo importante. Entonces, esta etapa del segundo trabajo fue muy valiosa por todo lo que aprendí. Y ese aprendizaje me permitió tener cierta experiencia, ¿no? Al salir, no estar preparado a hacer cosas independientes y de ahí volver por segunda vez. ¿Por qué? Saqué en ese tiempo, pues perfeccioné, ¿no? En Perú mi conocimiento de comercio exterior. Había una idea de exportar, pero siempre faltaba algo, ¿no? El último puntapié para salir y no lo hacía. Y probé algunos trabajos, ¿no?
en las cuales no me sentía cómodo, ¿no? Recuerdo que fui a una empresa también de negocios. El horario sí era más temprano y salías más tarde, de 9 a 6, pero tenías que programar y ser asistente. Y no me cuadró, estuve un día y de ahí me retiré, no volví. De ahí otro trabajo donde era venta de muebles, fabricación y venta de muebles por Gamarra. Estuve una semana, ¿no? Pero no era lo mío las ventas, ¿no? Lo hacía bien, pero ya me veía ahí un amigo que yo no era para estar ahí, ¿no? Y también terminé la semana, me retiré, me dieron una propina y normal, ¿no? Fue una experiencia. Llegué por el Ministerio de Trabajo y surge la idea de volver a la empresa nuevamente, ¿no? Porque una compañera salía de vacaciones, ¿no? Había que apoyar en algunas cosas y bueno, yo tenía que regresar con la cabeza agachada, ¿no? Como el hijo pródigo, y aceptar lo que podía haber. Algo importante es que ya no iba a ganar 500, sino un poco más, ¿no? Y eso fue un plus, ¿no? Del valor de mi persona, que más que el volver era agarrar el ritmo laboral, ¿no? En esos, yo salí en abril del 2007 a julio, ¿no? Y medio año estaba parado, ¿no? Con pequeñas actividades. Si bien saqué mi título y seguía haciendo actividades, pero no era el ritmo esperado. Y el 2008 a las finales regreso al último mes y el 2009 arranco, ¿no? Pero en el tercer mes, que ya agarré confianza y ritmo, digo, no, yo creo que ya es suficiente, ¿no? Y ahora quiero más, ¿no? Hay una ambición personal, porque yo me proyectaba. Está bien, gano 500, ahora gano un poco más, pero el costo de vida es mayor. Y también espero vivir solo de tal manera que pueda yo mismo defenderme, ¿no? Porque vivía con mis padres. Entonces le sumaba el alquiler, ¿no? El comer en la calle, ¿no? Y salía una cantidad. Y dije, bueno, deseo esta cantidad, que era el triple de lo que ganaba la primera vez, ¿no? Hicimos una negociación, digo, bueno, sí, ya te voy a pagar lo que me dices. Y me aceptó, porque yo tenía la convicción, ¿no? Pero solamente por 3 meses. ¿Eso qué significa? Que más o menos estuve hasta marzo del 2009 y para abril, mayo y junio hago mi propuesta y obtengo mi mejora, ¿no? Pero había temas económicos, ¿no? No me iban a pagar en el momento, ¿no? Pero iba a quedar como un pendiente. Y en junio, a mitad de año, me indican que, bueno, es una cifra un poco elevada, ¿no? Y que no se va a poder ejecutar, ¿no? Bueno, digo, no hay ningún problema. Me retiro en buenos términos, ¿no? Y ahí sí empiezo mi vida independiente. Agradecido, ¿no? Seguí haciendo trabajos eventuales a la misma empresa, pero ya con otro ritmo, más empoderado, ¿no? Agarras ritmo, que significa que ya calentaste motores. Y empiezo a hablar y empieza mi vida independiente. ¿Eso qué significa? Que en junio hablo por la radio, ¿no? Hablo en el programa de Hagamos Empresa de Nano Guerra García, que en paz descanse. Pero él era un gran promotor de los pequeños emprendimientos y la micro y pequeña empresa. Nos motivaba siempre, ¿no? A empezar con lo que tienes, de cero. Y tenía una vitrina, ¿no? Creo que era Radio CPN, ¿no? Y tenía un horario. Llamo y entra mi comunicación. Y le digo, bueno, Nano, yo hago páginas web, ¿no? Desarrollo software, ¿no? Servicio técnico. Dejo mi número, ¿no? Le cuento lo que hago, ¿no? En breve. Y
mágicamente me empiezan a llamar. Y ahí me llamaron como 3 o 4 empresas, ¿no? O pequeños emprendimientos, pero encajé con una, ¿no? Que era la empresa de calzado Macami de polvos azules. Y bueno, me convenía porque estaba en el centro, ¿no? Y empecé a desarrollarles un software de calzado, ¿no? Para el control y las ventas. Estaban automatizando sus procesos. Eh, Tuvimos un tiempo ahí evaluando, revisando. Y nuevamente era algo paralelo, ¿no? No cobrar mucho por el software, pero mantenerse ocupado, ¿no? En paralelo también hacía conexiones de red, servicio técnico, páginas web, ¿no? Pero independiente. Un amigo me empezaron a contactar. Gracias a un amigo pues pude ir a ese trabajo de redes, ¿no? Independiente. Y después me quedé como soporte, ¿no? También independiente. Y una empresa de un amigo que trabajaba en el mercado de productores para poder ver los equipos que manejaban en las ventas. Es impresionante la cantidad de movimiento, por no decir dinero, que se mueve en la venta de productos o abarrotes, ¿no? Y que la inversión en software y equipamiento también es importante. Y poco a poco me levanté, ¿no? Entré al 2010 con gran expectativa, ¿no? Acumulación tremenda, porque bueno, era muy exigente en mis honorarios, ¿no? Yo había ganado algo modesto durante mucho tiempo y dije, bueno, voy a ser independiente, pero voy a cobrar caro. No caro exagerado, ¿no? Pero un caro aceptable. Eso significa que si el costo promedio estaba entre 30 y 50 soles, yo podría cobrar el doble, ¿no? A más, porque bueno, yo iba al negocio del cliente, ¿no? Hasta dejarlo todo en buenas condiciones. Entonces, bueno, cuando tú vas al servicio técnico, ¿no? Te pueden cobrar un poco menos, pero tú tienes que llevar tu equipo, ¿no? Y una serie de cosas. Empecé a vender computadoras, ¿no? Y hacía coordinaciones con la empresa que vendía para obtener buenos precios y yo poder facturar al cliente, ¿no? Adicionalmente mis servicios, ¿no? Mis honorarios por los softwares adicionales que había que instalar. Llevarlo, ¿no? Ponerlo en el negocio, todo eso iba sumando. Y así estuve buen tiempo, la mitad del 2009, el 2010 con fuerza, pero así como hay trabajo, también hay días que hay descanso, ¿no? Entonces era un día en el cual, bueno, había que ver qué hacer, ¿no? De repente me acostaba más tarde, me dormía hasta tarde y estaba entrando en un cuadro de depresión, ¿no? Porque cuando no recibes la vitamina del dinero, ¿no? Tu cuerpo de repente siente malestar. También eran etapas de enamoramiento, ¿no? Tenía tiempo para salir. Y el rechazo también incidía, ¿no? De que a veces las cosas no funcionaban, ¿no? Entonces, decido buscar una solución, ¿no? Identificar el problema. Y acá viene el tema psicológico. Recuerdo que en el 2010 busqué al doctor Humberto, que hablaba con la doctora Carmen en el Hospital Santa Rosa. Quería, está por Breña, Pueblo Libre. Quería que me dé una pastilla mágica que me resuelva ese problema de ansiedad o depresión. Y sí me medicó, pero unas pastillas genéricas, básicas, ¿no? En una consulta que logré con él, ¿no? Que me pudo atender. No obtuve la respuesta esperada, ¿no? Y estuve así por un tiempo.
Y a mediados del 2010 ya llevaba trabajando un año independiente. Decido llevar una consulta psicológica en el centro de salud. Me voy temprano, como a las 6, 7 de la mañana. Salgo a las 11 de la mañana, pero salgo con respuestas. La licenciada Hani, que trabaja en la posta del 6, o trabajaba, ¿no?, en Mariátegui, a una cuadra de la Vice, me dice, bueno, ¿de qué te preocupas, no? ¿Por qué te angustias? Eres joven. En el 2010 tenía 30 años, ¿no? Disfruta de la vida, no tienes carga familiar, ¿no? Y me recomendó 2 libros, Mis zonas erróneas y Los hombres de Marte y las mujeres de Venus. Libros muy conocidos. Los leí, ¿no?, para poder comprender. El primero, para que te identifiques, ¿no?, como ser humano, y veas que en realidad, pues, lo que te sucede a ti le sucede a todo el mundo, ¿no? Y hay que sobrellevarlo. Y el segundo era para poder tener una relación, una pareja, ¿no? Cómo identificar, cómo comprender a tu pareja. Bueno, yo no había tenido pareja, pero era una manera de poder ir aprendiendo, ¿no? Ya en el 2008, apenas salí, me enamoré de una chica de Amazonas y estuve tras de ella buen tiempo. Ella regresó a su ciudad, mantuvimos la comunicación, ¿no? Y en el 2010 me volví a enamorar de una persona más joven. Y no funcionaron ambas relaciones, ¿no? Entonces era algo que también acompañaba a esta consulta. Luego de la consulta, revoluciona mi mente y cambia totalmente. Me voy para vacaciones. Por primera vez en muchos años tomo mis primeras vacaciones. Algo importante que todos debemos hacer: darnos un espacio para descansar, para distraernos, para estar bien. Fueron unos 15 días espectaculares en la ciudad de Pucallpa y Huánuco, los cuales me hicieron ver la vida de otra manera, y que eso permitió que regrese con otra mentalidad, ¿no? O sea que cuando puedan, háganlo. No se arrepentirán. Encontrarán grandes alternativas, grandes ideas. Luego de eso, que eso va a ser inicio del siguiente episodio, decido continuar mi carrera universitaria. O sea, vean el grado de motivación o cambios que uno puede tener. No era que tú estudies por una obligación, sino que te quieres dar el gusto de estudiar, ¿no? Pero qué importante es tomarse una pausa, ¿no?, en la vida, para replantear, para tomar nuevas ideas, ¿no? Para ver que en realidad no tienes que correr, ¿no? Tienes que disfrutar, ¿no? Y bueno, ¿no?, ya seguirá viendo lo que se va a hacer, ¿no? Pero no hay ningún problema si te demoras un poco. Así, mis amigos, les deseo que tengan una genial semana. Pásenla bien, compartan, ¿no? En redes estará este audio, ¿no?, en el podcast, en iVoox, en Google Podcast, en Podcast Addict, ¿no?, en Anchor, y también el video, no de este audio, sino del video que les comenté, en YouTube, en TikTok, en Facebook, en Instagram, y lo compartimos por Twitter, ¿no? Seguimos en Quora.com, hashtag el tiempo del éxito y la felicidad. Mi nombre es Elvis Cumpa. Me encuentran también como Elvis Time, ¿no?, de tiempo. Y ha sido un gusto poder conversar con ustedes en esta mañana.